Y como dijimos al principio, íbamos a tocar el tema de aerolíneas en una semana en donde el gobierno empezó una andanada ofensiva hacia una posibilidad que es la privatización por decreto de Aerolíneas Argentinas, ¿no? En ese sentido, ya el presidente decidió que firmará un decreto en los próximos días para avanzar con la privatización. Hay ya también del lado de los gremios, no solamente aeronáuticos, sino de todos los gremios transportistas, una unidad de criterio como para también resistir con alguna medida de fuerza para justamente los primeros días de octubre. Y también está siendo utilizada esta línea aérea estatal como una especie de caballito de batalla político en el medio de una caída estrepitosa de la imagen presidencial y de un gobierno que empieza a sentir el lento, digamos, declive del respaldo de los votos que tuviera en diciembre. Para un poco familiarizarnos con la problemática presentada desde los medios oficialistas y desde el gobierno, como en los años 90, ¿no? Donde justamente la aerolínea, en este caso cualquier empresa del Estado, como en los 90, era la empresa elefantiásica que perdía plata, que había que privatizarla porque justamente daba pérdidas, no solamente económicas, sino que no servía para administrar los negocios. Bueno, fuimos y nos convocamos a través de un compañero de muchos años de trabajo, más de 35 en Aerolíneas Argentinas, un ex trabajador que atravesó todo ese proceso y está con nosotros esta tarde, invitado especialmente, Raúl Saquete, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme. Bueno, creo que este es un momento álgido en donde, como decía al principio, todos los dardos van apuntando, ¿no? Hemos recogido desde los medios, desde la propia calle, todos estos rumores que empiezan, como en los años 90, a pulular, ¿no? En contra de una empresa del Estado. En este caso, Aerolíneas. ¿Cómo ves vos? Me imagino sentís otra vez y se te debe de remover todo, ¿no? Sí, otra vez vivir lo mismo. Claro, porque es un déjà vu constante esto. Es un déjà vu, sí. La diferencia, quiero aclarar una cosa, hay una diferencia entre esta aerolínea y la aerolínea Sociedad del Estado. Esta es una sociedad anónima, ya pasó por el proceso, cuando la privatizaron hubo una serie de inconvenientes legales que inclusive fue la primera vez que se usó el per saltum en Argentina, cuando todos los gremios hicieron uso de su derecho legal de poner de decir que esto no era constitucional, etcétera, etcétera, utilizaron esta imagen una imagen legal, sí, se llama per saltum, ¿no? Fue un hecho muy muy notorio porque es parecido a lo que hoy hace el presidente, poniendo con un decreto que no importa lo que opinen, no importa lo que se pueda decir o se pueda ver o se pueda charlar, hay que hacerlo. Raúl, pero lo más brevemente que puedas, ¿cómo era, nos decía antes fuera del micrófono, hubo una aerolínea argentina hasta la privatización de los 90 y esta es distinta? Bueno, contanos cómo era aquella, previa a la privatización de los 90. Bueno, Aerolíneas Argentina venía con un proceso de decadencia previa a la privatización, donde tenía una flota que había que renovarla, mucho más chica que la que hay ahora, pero que tenía una infraestructura extraordinaria, porque la aerolínea tenía un anclaje en varios lugares del mundo, viajábamos a muchas rutas que después de la privatización nunca más se volaron. Y en ese momento lo que nadie dice es que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas en la época de Manrique se usó las ganancias de Aerolíneas Argentinas para pasarlo a los jubilados. Habría que buscar, remover información. Y otra cosa, que en la época de Malvinas le sacaron todos los 707 a Aerolíneas Argentinas para pasárselos a la Fuerza Aérea. A ver, si vos descapitalizás la compañía, si vos haces toda una serie de cosas, habría que analizarlo a la hora de decir que es elefantiásica, habría que decir que da pérdida, habría que ver bien
Claro. cómo se manejó eso. Había que privatizarla porque se ve que era una necesidad del gobierno que venía en ese momento con esas intenciones, a pesar de... Y la experiencia de esa privatización de los años 90 fue catastrófica. desastrosa. La primera imagen es como el primer gobierno de ese proceso. Parecía que estaba todo bien, mientras tanto por detrás vaciaban la compañía. Aerolíneas Argentinas tenía propiedades en Roma, Madrid, Frankfurt, Nueva York, y no sé si en Suiza también. Vamos a muchos destinos. Todas esas propiedades se fueron vendiendo, desarmaron todo lo que eran simuladores en Caterinas, que era un lugar donde se entrenaban pilotos de varios lugares. Se lo llevaron todo lo que era taller de mantenimiento de la aerolínea, que era un orgullo de la compañía, y se lo llevaron todo. Con eso pagaron la compañía. Claro, exactamente, digo, ¿no? Porque detrás, yo pensaba que me parece que es también lo que decía antes Ernesto. Antes de estos procesos generalmente hay toda una construcción común en que se va instalando sobre los trabajadores ahora. Claro, de Neustar levantando un teléfono de Entel y diciendo: usted acá ve soberanía. Claro. Es una genialidad del mal, pero digo, porque son cosas como muy simples de entender, digo, ¿no? Entonces me parece que otra vez eso sí es parecido. Se construye la idea de una empresa ineficiente y en realidad estaba viendo ahí algunos números, la cantidad de aviones, de vuelos y de cosas que tiene esta aerolínea actualmente es muy superior a la que tenía mientras estaba en manos privadas. Nunca aerolínea mejor que como está ahora. Y parece una ironía, pero Aerolíneas, cuando pasa todo el proceso de la privatización que fue con Iberia, un intermedio con American Airlines, y después, cuando ya la habían vaciado, se la pasan a un privado turista que tenía una empresa de turismo, que se llamó Marsan, que terminó haciendo los desastres que hizo, y que curiosamente gente de esa vino presa en España, pero acá en Argentina no se tocó. Cuando viene el proceso de que el Estado se hace cargo, quedaron aviones tirados porque no tenían forma de repararse. En esa época Marsan hacía arreglar un avión como Aerolíneas Argentinas, se los llevaba a España, los volaba con nombre de otra compañía, y cuando no servían más, cuando ya estaban acabados, los mandaba de vuelta a Argentina. Eso es una pérdida. Bueno, esas cosas nunca fueron juzgadas como deberían haber sido juzgadas. Bueno, la realidad es que quedó la compañía totalmente diezmada y tuvieron que remar desde abajo, muy desde abajo. Y en su momento después Aerolíneas fue creciendo. Hoy fueron comprando los Embraers brasileros, que solucionaron un problema inmediato, pero después fueron incorporando 737, Airbus, toda una política en el medio, si Airbus o 737, pero fue increciendo. Cuando a mí me dicen que Aerolíneas del 2008 hasta esta parte de 8.000 millones de dólares de pérdida, yo quisiera saber cuál es el capital de Aerolínea en ese momento y cuál es el capital actual y cómo la van a vender hoy, también como en el 2000. Mira, hasta el 2009 Aerolínea valía 342 millones de dólares. En el 2015 llegó a valer 1.635 millones. O sea, le duplicaron el valor en el término de 4 o 5 años. Sí, hay mucho más para hablar del tema de la línea aérea. Sí, a mí me parece que lo que esconde este discurso que están instalando del DEF y todo eso, esconde en realidad sus verdaderas intenciones. Vuelven a hacer el mismo proceso que con Marsan, digamos, con diferentes discursos, con diferentes formas, pero lo que están tratando de hacer es lo mismo, me parece, que se repite. Inclusive hay mucho más, digamos, que no se dice, y que el otro día comentaba o leía, no me acuerdo si lo escuché en la radio o lo leí, esos los destinos donde no llega ninguna otra empresa, también implica una reactivación económica donde llega el avión, porque va a haber un bar, ahí donde llega hay un bar, hay kiosco, hay un montón de cosas que empiezan en los mismos locales de la empresa, que es funcionando, digamos, plata moviéndose, es el mercado interno generando. Hay un montón de cosas que se ocultan.
Sí, esta gente tiene un discurso que tiene que ver con el achicamiento del Estado y lo que el Estado... Ahora yo planteo algo muy simple, ¿no? Uno cuando tiene un problema en una empresa, ¿la cierra o la reactiva? La reactiva. En el gobierno de Macri pusieron a una señora que se llamaba Gisela Constantini para tratar de manejar la empresa. Cuando esa persona, que era una persona y estuvo muy poco tiempo, porque después Marcos Peña y Dietrich, Sí. Ella dijo que se fue porque no podía manejarlo, todos sabemos que eso es una mentira, pero de cualquier manera, esa persona tenía intenciones, porque tenía en claro y tenía un diálogo con los gremios, sabía que su capital humano era lo mejor que tenía la compañía, que además lleva un tiempo muy grande formar un capital humano en una línea aérea, no da para una charla eso, pero de cualquier manera, esa persona tenía intenciones de que la compañía funcionara. Y yo digo, si la compañía funciona y genera recursos para el Estado, ¿cuál sería el problema? A regalarla, porque la compañía hizo 1.000.000 de cosas que habría que hablar a lo largo de la historia, como traer medicamentos gratis en su momento. Sí, la pandemia, cuando fueron a buscar las cunas. Antes, Sí. Cuando Aerolínea Argentina era del Estado, vos tenías un problema y un medicamento no se producía en Argentina, Aerolínea Argentina te lo traía gratis de la farmacia de la esquina de Frankfurt, de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles. Vos pagabas como una importación y te lo traía. Mucha gente de Rosario, de todos lados, se benefició con eso. Son funciones sociales que desaparecieron cuando se privatizaron, obviamente, ¿no? Y que ahora no se ponen en valor. No, nunca se pusieron en valor esas cosas. Yo creo que Aerolíneas Argentina, tras de todo esto, es un símbolo. Un día un amigo, estábamos haciendo un curso en Buenos Aires y me dijo, no te preocupes, estábamos haciendo un curso de marketing. Y me dice, no te preocupes, Aerolíneas Argentina es como Coca-Cola, se vende sola. Y yo digo, me quedé pensando, eso me hizo mucho ruido. Y la verdad, porque es un símbolo. Es un símbolo. Aerolíneas Argentina, a lo largo, como YPF, son cosas que todavía a los argentinos nos ponen en un lugar común. Sí. No digo como la bandera, pero estamos bastante cerca, porque cuando se habla bien de aerolínea, cuando te fuiste afuera y subiste un avión de aerolínea y muchos te dicen, me sentí en casa, son cosas que podrán parecer poca cosa, pero es el sentido de propiedad, el sentido de que todavía nos une a los argentinos en general. ¿Crees que eso puede ser importante en estos días de cara a lo que se puede venir? Debería ser importante, pero el planteo es, hay muchos factores, hay muchas cosas que influyen y no estamos en el 2000. La realidad actual es distinta, en el 2000 no existían las redes que existen hoy, los grupos de poder trabajando en propiedades de redes, haciendo trabajo con troles, haciendo trabajo en internet, fake news, todas esas cosas, en un pueblo que está acostumbrado a escuchar. No se cuestiona nada. Eso es lo terrible. Yo creo que ahí está, y esto es muy personal, ¿no? Que mi generación, que yo tenía 18 años cuando fue el golpe de Estado, que me comí todo el golpe de Estado y empecé a militar políticamente, porque venía de un pueblo, no tenía ni idea de lo que era la política, pero cuando vi lo que estaba pasando me comprometí. Hoy no existe esa generación que sale a pelear, que sale a hacer... La veo muy diezmada y mucha gente grande que, como yo, tiene un montón de latigazos en la espalda, ¿no? Pero bueno, creo que es hora de despertarse, de darse cuenta, de gestionar. Por eso es importante que las cosas se conozcan y que se hablen. Sí, está claro que inclusive que el poder legislativo que puede darle lugar a esto es un poder legislativo votado por esta sociedad y a la vez que nadie vota en lo que votan, nadie le reclama nada en la calle. Está claro que nadie votan en contra de gente que fue, no sé, rector de una universidad, vota ahora es el legislador y vota en contra de las universidades. Sí, en ese sentido se viene una semana bastante cargada, Lucho, porque bueno, a la vez de que se está por lanzar la marcha federal,
por el financiamiento universitario, que todo hace prever que va a ser tan multitudinaria como la anterior, por lo menos, también se está programando una gran marcha en defensa de Aerolíneas Argentinas. Correcto, sí, sí. Habría que hablar de la historia de los gremios, porque son los que están atrás de todo esto, pero en esta etapa que es distinta al 2000, hay un compromiso más grande de las centrales de trabajadores, que por lo que he visto y he leído, han puesto un punto a esta cuestión, una cota, y empezar una lucha en conjunta. Los gremios aeronáuticos nacieron en el 50, cuando se creó Aerolíneas. En realidad nació uno solo, que es la Asociación del Personal Aeronáutico, que por el tamaño de la compañía daba para un solo gremio. Cuando fue creciendo, fueron apareciendo por actividades pilotos, APLA, AAA, Asociación de los Navegantes Argentinos, que son los tripulantes, los técnicos, que es ATA, que son los mecánicos y los despachantes de aeronaves, APA, que sigue siendo el personal de tierra, tanto en varios sectores, check-in y después está el personal superior, que es los directivos, los gerentes. También están un gremio que hoy surge de ahí, que eran los controladores de vuelo. Esos son los gremios aeronáuticos. En la época complicada, cuando surgieron estos gremios, se formó la FAPA, Federación Argentina de Personal Aeronáutico, que sistemáticamente en los gobiernos militares o en gobiernos como el de Macri fueron intervenidas, porque claro, tiene un peso. Pero que hay algo que hay que rescatar de los gremios, y que la mayoría de los gremios tendrían que ver, porque fue un paso extraordinario en el avance de la conciencia gremial. Cuando pasó esto, cuando se privatizó Aerolíneas, cada uno se cortó por su lado. Sobre todo los pilotos en su momento, que es el que tenía el mayor poder, y así en funciones de su capacidad de parar la compañía, fueron negociando por su lado y terminaron todos jodidos. Claro. Se complicaron todos. Que sirva como enseñanza, ¿no? Y ahora, ahora, esta gente, en la época de Macri, cuando intervinieron la FAPA, por fuera, dijeron, nos tocan a uno, nos tocan a todos, y están peleando sin ninguna regulación, sin nadie que los obligue, espalda con espalda, se sientan a charlar los diferentes pasos a tomar, y es un ejemplo de lucha gremial, por lo menos para mí. Una cosa que quería, perdón, Negro, sí. Decime si me equivoco, la única línea que llega a Rosario es Aerolíneas. Hoy sí. Hoy sí, la única. Perdón. A Rosario estaba volando Copa hoy, y creo que Gol también están volando. ¿Y esa Gol y Copa no lo hacen en temporada alta, digamos, cuando son de vacaciones, o lo hacen durante todo el año? No, ahora han retomado y tienen vuelos regulares. Sí. Pero que son vuelos, internacionales, digamos. Vuelos de cabotaje, la única que cubre es Aerolíneas. Aerolíneas. Porque pareciera que, digamos, los rosarinos estábamos exceptuados de esto, los quienes vivimos en Rosario estamos exceptuados, no nos toca, y en realidad sí nos toca, y nos toca mucho. Uno de los fundamentos del gobierno para esta privatización, ellos dicen que Aerolíneas no puede competir, ¿cómo se dice? No puede competir con empresas privadas. Pero después de todo lo que contaste, me parece que está en condiciones de competir, que es una aerolínea... Claro que no puede competir si las reglas que están poniendo... me traen compañías, o armaron una compañía que se llama Flybondi, que es una low cost, donde a diferencia del gobierno de Perón, que cuando se hizo Aerolíneas armó un gremio que defendía a los trabajadores, cuya madrina se llamaba Eva Duarte de Perón, pero independientemente de eso, defendía a los trabajadores. Macri armó Flybondi con toda una parafernaria de un aeropuerto que trajo muchos dolores de cabeza. Está cerrado ahora, ¿no? Que ahora está cerrado, y le armó un gremio que obedecía a la patronal. Bueno, Flybondi tiene más quejas por no respetar el horario de vuelo, porque espera que se llene el avión para hacer el servicio. Eso es una mentira al pasajero, no sé por qué eso no sale a la luz. A ver, váyanse un día a Aeroparque. Acá no, porque no opera. ¿Y por qué no opera en Rosario? Porque no le rinde. Claro. O sea, pasó siempre.
tendríamos que hablar mucho tiempo sobre qué pasó, pero lo que pasa es que hay gente que no entiende nada de política aerocomercial y quieren aplicar modelos de otros lugares. Argentina es grande como Europa continental, tiene 45 millones de habitantes, como España o menos, y tiene una geografía que hay que recorrer. No podemos aplicar el mismo modelo, no podemos tener, por ejemplo, un puente aéreo Rosario-Buenos Aires, porque no dan los números de personas, pero además hay una realidad. La infraestructura que tiene Argentina, hay que pensarlo de otra manera. ¿Cuánto te sale un pasaje Miami-Los Ángeles? La misma distancia que hay aproximadamente entre Salta y Ushuaia. ¿Cuánto te sale? No sé. Comprar un pasaje en dólares, acá en Argentina no es ni la mitad. ¿Por qué? Porque si no, el sur estaría totalmente abandonado. El desarrollo que tiene el sur, el desarrollo por las empresas, tiene que agradecérselo a Aerolíneas Argentinas. Claro. Pero de cualquier manera es una función que cumple, a pesar de que vos me puedes decir, también han recibido subsidios otras compañías. Cuando vino LAN, habría que hablar de que LAN... la chilena líneas aéreas de Chile eran, sí, que después terminó siendo una sociedad con TAM, claro, Transporte Aéreo Mercosur, que era brasilera, una fusión que terminó un desastre porque se iban a comer América Latina y resulta que tienen un problema financiero grandísimo. LAN se encontró con esa sorpresa. Bueno, habría que hablar de muchas cuestiones, pero Aerolínea Argentina vuela en un montón de destinos que otras líneas no estaban obligadas a volar, y en la época de Macri eso se vio. O sea, yo tenía que competir en Iguazú, en Salta, en Mendoza, en Bariloche, en Ushuaia, con Freibondi, con LAN Argentina en ese momento. Ahora, a todo el resto de los lugares donde llegaba tenía que volar Aerolínea. Claro. Es que me parece que ahí está la trampa, digo, ¿no? En realidad está de comparar en términos comerciales si da plata, ¿no? Cuando cumple una función social, digo, pues la escuela tampoco dan plata, digamos, sin embargo sigue habiendo escuela, ¿no? Si bien acá se trata de una línea comercial, pero que también cumple una función social en un país que, como vos decías, tiene una extensión enorme, digamos, y que no es fácil unir esa geografía, digamos, de otra manera, y que el Estado tenga que invertir o poner dinero en eso, digo, tiene que ver con que está cumpliendo, prestando un servicio, cumpliendo una función social, digo, no haciendo un negocio, porque no tiene por qué necesariamente hacerlo. Independientemente, digo, que después se pueda discutir la eficiencia y la eficacia, cómo se gasta el dinero, cómo se usa, que me parece legítimo, digamos. Yo creo que habría que, en todo caso, revisar y hacerla más eficiente. Eso no hay tela de discusión, habría que ver si las decisiones que se toman son las correctas o podrían ser mejores, no porque se tomen con malas intenciones, sino porque hay mejores ideas y el mundo es muy dinámico, ¿no? Vimos todo lo que pasó en la pandemia, ahí puso al desnudo la realidad de las líneas. Ahí se contó, a ver, nadie dice que Estados Unidos le puso 25.000 millones de dólares a 4 compañías, American, United, me parece que era Delta y Continental, para subsidiarla. Para que no se cayeran. Para que no se cayeran. A ver, y nosotros no nos quejamos de eso también, lo ponemos dentro del déficit. Entonces, a ver, yo creo que hay que entender un poco el tema para hablar del tema como cualquier cosa. Sí, y a partir de ahí, pero lo que creo que hoy, todo lo que ponen para privatizar aerolíneas son excusas, muy flojas como excusas, y que hay mucha gente que compra. Así es, Raúl, te agradecemos muchísimo tu presencia acá para seguir planteando este tema, para seguir debatiéndolo. Seguramente las semanas próximas serán calientes, volverá este tema a la agenda y es necesario tener, digamos, este tipo de voces autorizadas, porque traspasaste todos estos años de privatizaciones, de reestatizaciones, como decís, distintas, como sociedad anónima, pero en definitiva nos sirvió para tener un concepto mucho más amplio de lo que significa Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes por invitarme y buenas tardes a
toda la audiencia.